Hoy vamos a hablar del psicoanálisis del trastorno diabético. Esta es una investigación realizada en el año 1990 por Kiosa y Offeld y la pueden ir a leer si quieren profundizar en el tema. Está en el tomo 10 de las obras completas, que lo pueden encontrar en la página de la fundación, que es esta que está acá abajo a la derecha, funkiosa.com. Van ahí a la biblioteca, a la pestaña biblioteca, y se pueden descargar el tomo 10, que tiene, entre otras cosas, la investigación esta para leerla más en detalle si quieren. Bueno, como posiblemente saben, yo soy la doctora María Damo. Esta clase que van a escuchar ahora corresponde a un curso que yo doy de medicina psicosomática, que lo estuve dando en el Sanatorio San Lucas y anteriormente en el Círculo Médico de San Isidro, y ahora lo estoy dando de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Y bueno, fui grabando los videos de las clases y subiéndolos a YouTube. Así que si quieren ir a escuchar más clases o más temas, pueden ir a este canal que se llama María Adamo. Y ahí van a ir a una playlist donde van a encontrar, la playlist se llama Clases de Medicina Psicosomática, donde van a encontrar las demás clases. Esta es la playlist. Porque enfermamos, clases de medicina psicosomática, y acá yo lo que les recomiendo, si ustedes no saben nada de Kiosa, no leyeron nada de Kiosa, y por ahí entraron a lo mejor a este video porque les interesa en particular el tema de la diabetes, les sugiero que escuchen estas primeras dos clases, por lo menos, las dos clases introductorias. Aquí les voy a dejar el link para la primera clase, porque en esas clases yo doy, digamos, todo el marco teórico, epistemológico, en el cual se apoya Kiosa para plantear su teoría, básicamente sobre todo en Freud, pero también en otros autores, y de eso nos ocupamos bastante en las primeras dos clases, y yo ese contenido lo doy por sentado ahora para seguir hablando. Entonces es importante que ustedes sepan que necesitan tener esa información para terminar de entender todo, porque hay cosas a las que yo paso ahora rápido en el principio de esta clase, ya dando por sobreentendido los contenidos de las otras clases introductorias. Bueno, nosotros sabemos que los pacientes que llamamos diabéticos, ¿no? Los llamamos así porque tienen algo en común. Más allá de que cada paciente sea diferente, cada persona sea diferente, hay algo en su organismo que tienen en común para que digamos que son todos diabéticos, desde la medicina. Pensamos que también tienen algo en común desde el punto de vista psicológico, es decir, en sus vidas, en su personalidad, en su carácter, en el drama que viven en su vida, o el guión, si quieren, de su vida. Hay algo en común, hay un punto en común, que después en cada uno se va a manifestar con las particularidades del caso, de la vicisitud de cada persona, de la misma manera que yo puedo tener varias películas que tengan un mismo tema, por ejemplo el tema de los celos, pero que las historias sean todas distintas, pero yo puedo identificar un guión, una temática en común, que es la de los celos. De esta misma forma pensamos que los enfermos que tienen una determinada enfermedad orgánica, en este caso la diabetes, comparten también un determinado sentido o un determinado drama que están viviendo en su vida, que lo podemos comprender a través del estudio del significado inconsciente de esa enfermedad. Bueno, como vimos en las primeras clases, sobre todo en la primera clase introductoria, que les voy a dejar el link por si no la vieron para que la vayan a ver, nosotros partimos de la idea de que todo existente, ¿sí?, puede contemplarse desde dos puntos de vista. Es decir, Kiosa plantea que la idea de psíquico y somático no se aplicaría a las cosas en sí, que hay cosas que son psíquicas en sí y otras que son somáticas o físicas en sí, sino que serían estos puntos de vista desde los que yo contemplo, desde mi conciencia contemplo la realidad, ya sea desde un punto de vista o desde el otro, como si fueran dos vías de acceso a la conciencia, que hay cosas que yo registro más fácilmente como psíquicas y otras cosas que yo registro más fácilmente como físicas, y les pongo entonces ese adjetivo, entonces como que son físicas, pero en realidad, dice Kiosa, en realidad yo no sé los existentes en sí que son, yo puedo contemplarlos desde ambos puntos de vista. Y entonces puedo pensar que todo existente yo lo puedo contemplar desde los dos puntos de vista, aunque a primera vista esto no me surja. Entonces dice, una enfermedad orgánica, un órgano, que a primera vista lo veo como algo físico, también tiene su lado psíquico, su aspecto psíquico, si lo sé encontrar.
De la misma manera, yo el órgano, en este caso el páncreas, que es en lo que refiere a su función insulínica, que es de lo que nos vamos a ocupar hoy, lo puedo contemplar desde un punto de vista físico, estudiar sus características físicas, cómo está conformado, pero también puedo estudiarlo desde un punto de vista psíquico. ¿Qué quiere decir desde un punto de vista psíquico? Quiere decir comprender cuál es la idea que este órgano encarna, para qué está hecho este órgano, para qué sirve. La función del órgano ya es esa idea que el órgano contiene o que hace al órgano, porque el páncreas es como es porque justamente sirve para lo que sirve. De la misma manera que el riñón es como es porque sirve para lo que sirve, que es diferente del páncreas. El riñón sirve para filtrar y discriminar lo que tengo que eliminar y lo que tengo que quedar. El páncreas vamos a ver que sirve para otra cosa, que ahora nos vamos a ocupar. El corazón sirve para, es una bomba, es como una bomba impelente expelente que se ocupa de hacer circular la sangre por todo el organismo. Y como ustedes ven, son todas ideas distintas inherentes a la función de ese órgano que ya hacen al significado del órgano y que a su vez van a simbolizar significados más ricos, más amplios, que van más allá del órgano. No es que, como siempre digo, no es que el significado está en el sentido del órgano, está adentro del órgano, ¿no? Sino que el órgano encarna este sentido, pero además se presta para simbolizar algo que trasciende al órgano y que tiene que ver con funciones de todo el organismo y del sujeto en su vida también. Del otro lado de la moneda, digamos, tenemos las fantasías insulino-pancreáticas. ¿Por qué insulino-pancreáticas? Porque vamos a ver que el páncreas tiene otro aspecto funcional que no tiene que ver con la insulina. Y en esta investigación nos centramos en lo que tiene que ver con la insulina. Esta es la otra cara, digamos, de la moneda, entre comillas. Es una metáfora, ¿sí? Para hablar de que el órgano no es solamente algo físico, sino también es algo que contiene una idea y expresa esta idea, y a partir de acá podemos comprender el sentido que tiene la enfermedad en la vida del sujeto. Si no, como les dije, si no conocen nada de estas ideas, vayan a ver las primeras clases introductorias porque ahí lo explicamos mucho más. Acá tenemos una imagen del páncreas, ¿sí? Que es un órgano que está ubicado a la altura del duodeno, que está formado por una cabeza, un cuerpo y una cola. Es un órgano retroperitoneal, está por abajo del hígado y en un plano más posterior. Desemboca, como vamos a ver, junto con el colédoco en el duodeno y tiene esta forma particular y estas tres partes. Vamos a ver ahora otra imagen en la próxima diapositiva. Bueno, acá tenemos otra imagen del páncreas con un corte donde podemos ver el órgano por adentro. Vemos que tiene este conducto por donde se vierten las secreciones de estas pequeñas bolsitas que se llaman acinos pancreáticos. Lo que producen estas células, estas son glándulas exócrinas que producen enzimas digestivas que van a venir por este conducto, confluyen con el colédoco que viene del hígado y juntos van a ser secretados a la luz del tubo digestivo del duodeno para contribuir a la digestión de los alimentos. Esto es la parte exócrina del páncreas, porque ustedes saben que el tubo digestivo, la luz del tubo digestivo se considera medio externo. Todavía no es algo que ha ingresado a la intimidad del organismo. Y este es un aspecto de la función pancreática. El otro aspecto de la función pancreática sobre el cual nos vamos a detener hoy es el que tiene que ver con estas pequeñas grupos de células que ven acá, color violeta, que son los islotes pancreáticos o islotes de Langerhans, que como ustedes ven no tienen conexión con este conducto pancreático, sino que vierten su contenido directo a la sangre. Son glándulas endócrinas, ¿sí? Es decir, se secreta la hormona directo a la sangre. Y las principales dos hormonas que van a secretar y que además son las que nos van a interesar para la clase de hoy son justamente la insulina y el glucagón. Esto es lo que se altera en el páncreas, esto es lo que se altera en la diabetes y lo que vamos a estudiar más detenidamente hoy. La diabetes se puede definir como una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, que está causada por diferentes factores. Puede ser por un déficit de insulina, cuando empiezan a funcionar mal, digamos, o a agotarse estos islotes, estos islotes pancreáticos, yo les decía que se llaman islotes de Langerhans, que eran estos violetas que yo les mostraba en la diapositiva anterior.
Pero esta no es la única causa por la que se me altera el metabolismo de los hidratos de carbono. Puede también ocurrir que haya un problema en la utilización de la insulina, porque las membranas celulares empiezan a mostrar, todas las células del cuerpo empiezan a mostrar lo que se llama resistencia a la insulina. Es decir, que yo tengo insulina, pero la insulina no hace efecto. Son dos situaciones diferentes, pero ambas llevan a un resultado que tiene un punto en común, que es la alteración en el metabolismo de los azúcares. El primer caso es el que corresponde a la diabetes tipo 1, ¿sí? Que es el 10%, es la menor cantidad, es la diabetes de inicio juvenil, la diabetes insulino dependiente, porque como justamente no hay insulina, se tienen que inyectar insulina. Y la otra, la resistencia a la insulina, corresponde a la amplia mayoría de los casos de diabetes, que es la diabetes tipo 2, que empieza en edades bastante más avanzadas, ¿sí? A los 60, 50, 60, 70 años, y que ahí empieza siendo un tratamiento con hipoglucemiantes orales, pero por ahí a la larga también tienen que aplicarse insulina. En esta investigación los autores no hacen una distinción, o sea, estudian lo que ellos creen que es un significado en común para toda la diabetes, para ambos casos de diabetes, porque van a interpretar lo que pasa con la insulina y con el azúcar, que es común en ambos casos. De todas maneras, en nuestra institución hubo autores que luego siguieron estudiando y tratando de profundizar en comprender también las diferencias que tienen en los significados inconscientes la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Esos son trabajos que fueron publicados en congresos internos nuestros que no están publicados en las obras completas. Entonces, en ambos casos, el organismo diabético padece de una insuficiencia insulínica, ya sea porque la secreción de insulina es insuficiente, como ocurre en este caso, o porque la membrana celular es resistente a ella, como ocurre en la diabetes tipo 2. ¿Qué pasa en condiciones normales? En condiciones normales tenemos un equilibrio que permite que el nivel de azúcar de glucosa se mantenga constante en la sangre. ¿Por qué? Porque si yo tengo demasiado poco azúcar en sangre, me va a faltar energía en el organismo, como vamos a ver, sobre todo en algunos órganos que dependen sí o sí de la glucosa, que necesitan sí o sí la glucosa como combustible. Por ejemplo, el cerebro, el sistema nervioso. Pero si aumenta demasiado la glucosa en sangre, produce daños. La misma glucosa en sí, el azúcar en sangre, produce daños vasculares y daños en diferentes tejidos. Entonces, el organismo tiene un sistema para regular como una balanza, así, para ajustar y mantener niveles constantes dentro de ciertas variables, dentro de ciertos valores que se consideran los normales, máximos y mínimos, la cantidad de azúcar en sangre. La insulina, fíjense, secretada por el páncreas, estimula la utilización de la glucosa, así como su almacenamiento, las dos cosas, y disminuye su producción. O sea, hace se ocupa de que la glucosa que esté en sangre se meta dentro de los tejidos, se pueda usar como energía o almacenar. Acuérdense que en la clase de obesidad, que les dejo aquí el link para la clase de obesidad, que si no la escucharon, hablamos de la importancia de la reserva, de las fantasías de reserva energética vinculadas al tejido graso. Allí también participa la insulina. No nos vamos a meter ahora más con este tema, pero recuerden que ahí hablábamos de que había tres tipos de sustancias: la glucosa o los azúcares, los lípidos y las proteínas. Y decíamos que los azúcares y los lípidos tenían el sentido en el organismo de ser moléculas que servían para obtener de ellos energía y para almacenar la energía, mientras que las proteínas eran los componentes estructurales del organismo, como los ladrillos de la casa, ¿sí? Bueno, entonces la insulina se ocupa de que los azúcares sean utilizados. Que también, si se recuerdan de aquella clase de obesidad, decíamos que los azúcares nos dan es una manera de obtener una energía, mayor cantidad de energía y mejor calidad, por eso el cerebro consume sobre todo azúcar, que también podríamos obtener energía del tejido graso, de los lípidos, no tanta y no de tan buena calidad, pero la ventaja de los lípidos es que nos permiten acumular, reservar una gran cantidad de energía. También la insulina va a participar en que yo, así como puedo reservar, como me ayuda a reservar, a almacenar la glucosa, también a almacenar los lípidos. Pero ahora nos vamos a centrar en el tema de la glucosa, que es lo que tiene que ver esencialmente con la diabetes. Y tengo
Bueno, tiene por supuesto ahí una acción hipoglucemiante, ¿sí? Glucemia es la concentración de glucosa en sangre, siempre lo que termina en emia es concentración en sangre. Entonces, una acción hipoglucemiante significa que la insulina tiende a descender los niveles de azúcar en sangre, porque justamente se ocupa de que el azúcar se meta en las células. El glucagón realiza la acción contraria, ¿sí? Hace que se secrete, se libere de los depósitos de azúcar a la sangre, sobre todo para que esté disponible para los tejidos como el sistema nervioso, que sí o sí necesitan el azúcar para funcionar. Tiene entonces una acción hiperglucemiante. Acá lo podemos ver en otra imagen. Fíjense, tenemos si tengo niveles bajos de glucosa, si estoy en ayunas, si estoy haciendo mucho ejercicio. Esto es sensado por el páncreas, ¿sí? Se secreta glucagón por los islotes pancreáticos. El glucagón va al hígado y hace que el glucógeno, que es digamos, la molécula en la que se acumula la glucosa, se rompa y libere glucosa a la sangre. De esta manera se restablecen los niveles normales de glucosa en sangre. Al revés, cuando yo estoy en un estado lo que llamamos postprandial, que acabo de ingerir alimento, tengo mucho azúcar en sangre, esto también es sensado por el páncreas, que va a secretar insulina, que al revés se va a ocupar de meter toda esa azúcar, por un lado en que se la pueda usar, ¿sí? En los tejidos, ahora vamos a ver por qué, pero además en que se la pueda acumular en forma de glucógeno o eventualmente en forma de lípidos. Y esto vuelve a bajar y a mantener constante, ¿sí?, los niveles de glucosa en sangre. La de la izquierda es la situación de ayuno, ¿sí?, cuando estoy con hipoglucemia, como decíamos aquí, vemos, ¿sí? Y la de la derecha es la situación de hiperglucemia o postprandial, donde tengo una alta concentración de azúcar en sangre. De los dos puntos de partida, por acción de esta balanza, ¿no?, este buffer que es el páncreas, voy a terminar teniendo una cantidad constante de azúcar en sangre. En un caso trabaja el glucagón y en el otro interviene la insulina. Podemos decir que la insulina es la llave que le permite a la glucosa entrar en la célula. Es decir, ¿por qué? La insulina, o sea, sin insulina, la célula no puede ingresar a la glucosa no puede ingresar a las células de destino. Ilustrado así, ¿no? La insulina sería la llave que abre la puerta que permite que la glucosa se incorpore en las células, esquemáticamente dicho. Otra diapositiva para mostrar lo mismo, ¿no? Aquí se la ilustra como un embudo, sin el cual el azúcar no puede ingresar a las células y no puede ser utilizado. ¿Qué pasa en la diabetes? Como la glucosa no se puede incorporar, porque dijimos que no tengo insulina o que no me funciona la insulina, ¿qué pasa con la glucosa? Es como si esta puerta estuviera cerrada, la puerta que veíamos en las diapositivas anteriores, o el embudo no estuviera. Entonces, esa glucosa que yo ingiero me queda en la sangre dando vueltas, en cantidades superiores a las normales, como un elemento inútil para suministrar energía, porque para yo sacar la energía la tengo que meter en la célula, tiene que ir a las mitocondrias la glucosa. Entonces, si no la puedo meter en las células, puedo tener toda la glucosa que quiera en sangre, pero no me sirve, ¿sí? Fíjense, esta es la situación normal, en donde la insulina se une a la glucosa y la mete a la célula, y esta es la situación de diabetes, donde ven, me rebota, la glucosa no puede entrar en la célula, permanece en sangre en concentraciones altas, no la puedo utilizar, o sea, fíjense, esto es importante y vamos a volver, la célula está carente de glucosa y tengo un excedente de glucosa en los vasos sanguíneos que a su vez me va a producir también daños, como vamos a ver. Las dos cosas me dañan no tener la glucosa en las células y no poder usarla para la energía, para obtener energía, y me daña que encima me quede en exceso inútilmente produciendo daños vasculares, como vamos a ver. Otra imagen para mostrar lo mismo, ¿sí? La glucosa en sangre son los puntitos blancos, ilustran la glucosa. Situación normal, situación de diabetes, tengo un exceso de glucosa en sangre, una hiperglucemia. Justamente la hiperglucemia nos va a dar síntomas, en el caso más grave, cuando esto está descontrolado, da síntomas característicos que ilustramos acá. Fíjense, siento cansancio, siento sed,
pierdo peso, ahora vamos a ver por qué, tengo aumento de apetito y aumento de orina. Polidipsia es la sed, porque tengo justamente una alta osmolaridad en la sangre, todo ese azúcar produce que el organismo sense la necesidad de incorporar agua. Polifagia, tengo hambre, eso tiene que ver con que las células, acuérdense, están carentes. En realidad mi organismo está carente de energía, a pesar de que tengo toda esa glucosa en la sangre, entonces eso me da hambre. Poliuria, también por un efecto osmótico se me produce un aumento de la micción. Y pérdida de peso también justamente por la carencia de las células y por la falta de energía empiezo a perder peso. Las 4 P que se le dice a los síntomas de la hiperglucemia. Bueno, y tenemos entonces la diabetes, ¿sí? Que va a producir complicaciones agudas, que son de dos tipos. La cetoacidosis diabética, que es lo que ocurre cuando hay una hiperglucemia descontrolada, ¿sí? Pero yo no estoy pudiendo consumir glucosa en mis células y entonces empiezo a consumir ácidos grasos y se produce un exceso de cuerpos cetónicos. Bueno, no importa, se producen unas reacciones químicas que producen una acidosis en la sangre que puede ser mortal. Y la otra causa, complicación aguda que también puede ser mortal, es la hipoglucemia, cuando el sujeto, digamos, se regula mal la aplicación de insulina y se pone insulina de más. Esto puede, como que se pasa del nivel y esto produce una hipoglucemia excesiva que también puede ser mortal. Estas dos complicaciones pueden ser mortales de manera aguda. Y después tenemos las complicaciones crónicas, que son por lo que se llama daños en los órganos blancos, en los órganos de destino, por justamente la hiperglucemia en sí misma, que me va a producir retinopatía por daños en la microvasculatura, me va a producir arteriopatías, ¿sí? Por ejemplo, problemas en la circulación de las extremidades, de los miembros, nefropatías, o sea, problemas renales, que puede llevar a la insuficiencia renal, y también neuropatías, ¿sí? Alteraciones en las terminaciones nerviosas. Toda esta combinatoria me da, por ejemplo, situaciones como las úlceras diabéticas, que por justamente la arteriopatía y la neuropatía cicatrizan mal. Además, el sujeto, como tiene retinopatía, no ve bien y no se puede hacer buenas curaciones. Además, no siente dolor porque justamente tiene una alteración en los nervios y muchas veces esas úlceras se infectan y eso es lo que, por ejemplo, a veces desemboca en situaciones como las amputaciones y ese tipo de situaciones bastante dramáticas. Estas complicaciones, las crónicas, tardan mucho más tiempo en instalarse y dependen de cuán bien o mal se regule la glucemia a lo largo de la evolución de la enfermedad. Bueno, dijimos que la insulina facilita el almacenamiento de la glucosa en las células bajo la forma de glucógeno, ¿sí? ¿Se acuerdan? Como producto de este metabolismo de la glucosa se genera ATP. El ATP, adenosintrifosfato, es una molécula que se produce en los ciclos químicos que ocurren adentro de la mitocondria y que tiene lo que llaman enlaces de alta energía, es decir, es como una manera de acumular energía dentro del organismo. Acá tenemos la mitocondria, tenemos la glucosa que se realiza lo que se llama la glucólisis y se obtienen moléculas de ATP que vendrían a ser como las pilas, ¿sí? Donde yo tengo la energía en el organismo. Por eso Hussey denominaba a la glucosa la sustancia madre del esfuerzo, porque de ahí yo obtengo la energía justamente para poder hacer los esfuerzos, los trabajos que tengo que hacer en mi vida, con mi organismo. En ese proceso, la insulina tiene un rol importante, fíjense, actúa como intermediaria, facilitando la fosforilación de la glucosa, que se transformará así en glucosa útil, glucosa 6-fosfato, que es la glucosa sin esta reacción no puede ser usada, no se puede obtener energía si no está fosforilada la glucosa. Por eso se dice que la insulina, entre comillas, enciende a la glucosa, ¿no? Es decir, la insulina es lo que permite obtener la energía de la glucosa. Dijimos que la glucosa es la sustancia madre del esfuerzo y dijimos que la insulina permite darle un uso adecuado a la glucosa. Entonces la insulina está también relacionada justamente con esta disposición al esfuerzo y con esta posibilidad de realizar
los esfuerzos en nuestra vida. Entonces, lo que plantean los autores es que la función insulino-pancreática simboliza, fíjense, la disposición al gasto energético, implícito en el hacer, emprender, generar o construir. En la medida en que yo necesito insulina para poder usar esta glucosa, y la glucosa es lo que me va a permitir hacer las cosas, ellos dicen, simboliza muy bien estar dispuesto a realizar este gasto, que tiene que ver con las acciones que yo voy a realizar en mi vida, cualquiera ellas sean. El déficit de insulina, la falta de insulina, al revés, va a quedar vinculada con una carencia de los medios que predisponen a la realización del gasto energético necesario para la realización de un trabajo que obviamente implica un esfuerzo. Me faltan los medios para realizar ese gasto energético, me faltan para justamente obtener esa energía de la glucosa, me faltan los medios para realizarlo. Este trabajo lo vinculan los autores con la idea de conseguir las cosas por los propios medios. Es decir, cuando yo realizo un esfuerzo, realizo un gasto energético, en la vida cotidiana me estoy consiguiendo y estoy haciendo las cosas por mi propio esfuerzo. Y cuando tengo un déficit de insulina, esto no lo estoy pudiendo hacer adecuadamente. Entonces plantean que la adecuada utilización de la insulina y de los glúcidos simboliza un significado inconsciente relacionado con el sentimiento de que lo que se logra se obtiene disponiendo de los propios medios. Fíjense acá esta imagen para ilustrar la idea, ¿no? De que una cosa es que yo me compre una casa, por ejemplo, con el dinero que yo gané trabajando, y otra cosa es que a mí la casa me la regalen o la herede, por ejemplo, y yo obtenga algo, pero sin haber hecho el esfuerzo necesario para eso. En este sentido, rescatan el significado de propio, que significa, por un lado, remite a la idea del dominio, de ser titular de un dominio, ¿no? Esto es propio, esto es mío, pero también propio es lo adecuado, es lo que corresponde. Y ambas cosas quedan vinculadas. El sentimiento de propiedad, que cuando todo funciona bien es un estado inconsciente, tiene que ver con sentirme capaz de obtener y mantener con los propios medios eso que tengo. En el ejemplo este de la casa, me la pude comprar trabajando y después la voy a poder mantener con mi trabajo. Y esto me hace sentir que esta casa es mía, ¿sí? Y también sentirme capaz de disfrutar del gasto y del ahorro, que esto es otra cosa muy, muy vinculada, como vamos a ver, a las fantasías inconscientes de la diabetes, porque así como la insulina participa en el adecuado almacenamiento y uso de la glucosa, que es algo tan preciado, de la misma manera, las fantasías inconscientes de la diabetes van a tener que ver con una dificultad o un conflicto en esta posibilidad de disfrutar del gasto y del ahorro. Vamos a ir viendo ejemplos, pero imagínense, por ejemplo, que si yo tengo una casa que a mí me han regalado o que yo heredé, después a lo mejor siento que no se me puede romper nada o que no puedo gastar nada porque apenas siento que llego con lo que puedo para mantener la casa y ni siquiera. Y entonces empiezo a tener una alteración, una distorsión en la posibilidad. Entonces, por ejemplo, o si quieren, saquémoslo de la casa, pensemos en una persona que se compra un auto con dinero heredado y que es un auto mucho más caro de lo que él se podría comprar con el dinero que gana, y entonces después siente que no puede ir a tomarse un café al bar porque no le va a alcanzar la plata porque está preocupado de cómo va a mantener el auto, y se empieza a hacer una distorsión en el ahorro y en el gasto porque estoy empezando a sentir que lo que tengo, porque justamente siento que lo que tengo en realidad no lo conseguí con mis propios medios, y entonces me empiezo a sentir muy inseguro de cómo voy a hacer para sostenerlo y mantenerlo, por ejemplo. Estos significados se vinculan entonces con el aprovechamiento adecuado de los recursos. Todo esto cuando esto funciona bien, ¿sí? Si yo siento que lo que tengo es propio, que lo conseguí con mis propios medios, que yo lo voy a poder seguir manteniendo, entonces me siento dueño, tengo este sentimiento de propiedad, y además siento que también puedo gastar y ahorrar de una manera normal, de una manera saludable, de una manera satisfactoria, que no me preocupa cuando todo funciona bien. Como vamos a ver, en la diabetes esto justamente no funciona bien. Efectivamente,
En la diabetes imaginamos una situación opuesta a la que describimos recién. La vivencia de que el sentimiento de los logros que conseguí los obtuve disponiendo de medios que no fueron míos. Al revés del ejemplo que dábamos antes, es la sensación de que lo que tengo, esto queda más bien representado en bienes materiales, pero no es exclusivo, podría ser también un vínculo, lo tengo gracias a otro, gracias a que otro hizo el esfuerzo, ¿no? A otro me lo proveyó, y entonces no lo siento propio. Una representación muy buena es lo que tiene que ver con la idea de la herencia. Nuevamente, no porque en todo diabético tenga que ver una situación de una herencia, ¿sí? No en ese sentido, pero que la situación de la herencia representa muy bien este sentimiento, se presta muy bien para escenificarlo y para representarlo, porque es la sensación, imaginemos ilustrado en esta foto, ¿no? Que este chico recibiera por herencia una casa de su abuela, un chico que ni siquiera llega a ser un adolescente o un adolescente joven, la abuela le regala una casa y entonces él ya sabe que nunca va a tener que trabajar para comprarse una casa porque la casa ya la tiene. Imaginemos, es un ejemplo muy, muy extremo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Que yo tengo que esto después, esto que yo recibí, lo tengo que de alguna manera hacerlo propio, me lo tengo que apropiar. Y para eso tengo que hacer un esfuerzo. Si yo no estoy dispuesto o no puedo hacer ese esfuerzo, eso no lo voy a sentir propio. De ahí una frase de Goethe que traen en el trabajo que dice, lo que de tus padres heredaste, debes adquirirlo a fin de poseerlo. ¿Qué quiere decir esto? Adquirirlo significa tenés que hacer el trabajo para hacerlo propio, ¿no? Por ejemplo, en la situación de una casa sería después ocuparte bien de la casa, poder mantenerla bien, si se rompe algo arreglarlo, económicamente y también en cuanto a cómo uno cuida las cosas, por ejemplo, ¿no? O si uno recibe, lo vuelvo a simbolizar con la herencia, un monto de dinero, uno tiene que aprender a administrarlo y administrarlo de una manera adecuada, que eso no se pierda, ¿no? Entonces, lo que a vos te dieron o lo que vos sentís que te lo dieron, que fue producto de un esfuerzo de otro, vos tenés que de alguna manera poder apropiártelo, ¿no? Si no, lo vas a sentir como que no es tuyo. Nuevamente, esto puede pasar con otras situaciones, no necesariamente con una situación de una herencia. Otra vez ilustrando la misma idea, imaginemos un padre que le presta o le regala inclusive el auto al hijo, o se lo presta, ¿no? Entonces el hijo va a andar con el auto y se muestra como muy canchero, como si el auto fuera de él, cuando en realidad no es de él y él no lo siente suyo. Acá hay otra frase de Prometeo que dice, ¿cuánto es lo tuyo? Y la respuesta es, el círculo que llena mi actividad, nada por debajo de él ni nada más arriba. Esto significa que lo que yo puedo sentir mío es aquello sobre lo que yo estoy desplegando mi actividad, que yo estoy ocupándome de eso. Si no, por más que a un nivel de título sea mío, yo no lo siento mío. Esto puede ser un hijo, puede ser un cónyuge, puede ser una propiedad, lo que sea. Si yo no me ocupo bien de eso y no lo cuido y no lo mantengo, yo no lo siento mío. Y esta es la vivencia que pensamos ocurre en la diabetes. A este sentimiento, los autores le ponen el nombre de sentimiento de impropiedad, justamente porque es la sensación de que algo no es propio, no es de uno. Tomando otra vez el ejemplo de la casa, es como si yo sintiera que eso no, se me escapa, que no lo siento mío. Y plantean que la disminución de la asimilación de la glucosa, porque hay una disminución de insulina o de su función, formaría parte de este sentimiento, de la clave inervación de este sentimiento. Porque simboliza muy bien esta falta de disposición para el gasto energético implícito en la realización del esfuerzo. Acuérdense que la glucosa es la sustancia madre del esfuerzo. Entonces, la disminución en la asimilación de glucosa puede muy bien vincularse con la idea de que yo no tengo la disposición para hacer ese gasto, que no puedo realizar ese gasto por mis propios medios. Y esto tendría que ver o participaría en la disminución en la asimilación de glucosa de este sentimiento de impropiedad. Hay otro sentimiento con los que los autores vinculan esta cuestión de la impropiedad y el drama diabético, que es el sentimiento de sumisión. Vamos a ver por qué. Ellos plantean que en la vida animal se observa que cuando hay que defender la propiedad, entendiendo por propiedad
ya sea un territorio o por ejemplo la hembra, ¿no? O el lugar que uno ocupa en la manada, por ejemplo como estos dos leones, se ejerce esta pelea, esta lucha, ¿no? Para tratar de defender lo propio. Y cuando el animal siente que no puede defender lo que tiene y reconoce que el otro es más fuerte, aparece una actitud que ven que está acá como mostrando el cuello del animal, mostrando la yugular, es una actitud que muestra sumisión, que muestra que el animal reconoce que eso no es suyo y que el otro es más fuerte y que el otro va a ser el que se va a apropiar de eso. Plantean entonces que el sentimiento de impropiedad nace de la carencia de los medios para obtener o mantener los bienes mediante la lucha. La lucha acá, entendámonos, lucha en la vida animal, en estos ejemplos, pero en la vida nuestra, en la vida humana, la lucha quiere decir el trabajo, la tarea, el esfuerzo, ¿no? Cuando yo siento que no tengo los medios para obtener o mantener los bienes, siento la impropiedad, ¿sí? Siento que lo que tengo depende de otro, que yo no lo puedo conservar. Y entonces, en la vida animal se observa esto, que cuando la propiedad de los bienes es reconocida, se acompaña de una actitud de sumisión y de un sentimiento de sumisión también. Muchos animales muestran esta actitud para aplacar al agresor, por ejemplo, en la lucha por el territorio. Como vamos a ver, en el diabético, si bien siente la impropiedad, la reprime, no la asume en la conciencia. Si la asumiera en la conciencia, este sentimiento de impropiedad, estaría más vinculado con estas actitudes de sumisión, de reconocer que lo que tengo no es mío, que lo que tengo me lo dieron, que yo no lo puedo mantener, y esto me permitiría elaborar de una manera más adecuada estas vivencias en la conciencia, ver por ejemplo qué tengo que hacer para poder apropiarme de esto, o manifestar gratitud hacia los que me lo están dando, y de alguna manera procesarlo sin que tenga consecuencias tan dañinas. Pero justamente la enfermedad sabemos que aparece cuando un afecto se reprime, y entonces todo esto no aparece en la conciencia del diabético. Cuando el sentimiento de propiedad, justamente, ¿no? Respecto de objetos o posesiones adquiridos se vuelve intolerable, recordemos que objetos acá está dicho en un sentido amplio, puede ser también o sea, en un sentido como el psicoanálisis usa el término objeto, puede ser, yo le decía, un cónyuge, un hijo, un vínculo. Entonces, cuando el sentimiento de que esto no es mío, no es propio, se vuelve insoportable, porque me enfrenta con justamente que tengo que asumir que no es mío, que tengo que reconocer que no lo puedo mantener yo, que esto me lleva a esta vivencia de sumisión, a esta vivencia de que está más relacionada con una sensación de impotencia, ¿no? Todo esto no lo quiero vivir y lo quiero reprimir, lo quiero desalojar de mi conciencia. Y entonces, dicen los autores, se puede expresar y simbolizar inconscientemente mediante la sobreinvestidura de uno de los elementos normales de la clave de inervación del afecto impropiedad, que es la inhibición del proceso de la asimilación de la glucosa. Dicho en otras palabras, ellos interpretan que lo que pasa en la diabetes, que es, como vimos, que yo le niego a la glucosa la entrada a la célula porque tengo menos insulina o tengo una insulina que no es funcional, que este evento, esto que ocurre en el organismo, está expresando este sentimiento de impropiedad que fue desalojado de la conciencia. Y que en lugar ahora de yo sentir la impropiedad con todos sus componentes y como una sensación anímica, voy a tener la diabetes. Voy a tener este rasgo incrementado en donde yo no puedo dejar entrar la glucosa, que justamente es la sustancia que me permitiría hacer los esfuerzos necesarios, que simboliza esta disposición a los esfuerzos para poder ocuparme, mantener lo que tengo y hacer lo propio. De manera que pensamos que el diabético siente que no ha puesto su esfuerzo, su energía, para lograr lo que posee, y por lo tanto experimenta todo lo que tiene como algo que no le pertenece. Es interesante que por ahí hay personas donde uno lo ve afuera y reconoce esto, y otras en las que uno le parece que no, le parece que es una persona que sí puso su esfuerzo, pero el tema es cómo ese sujeto lo siente. Puede ser que de afuera veamos una situación que nos parezca que es una persona que lo que tiene se lo ganó con sus propios medios, pero que él por algún motivo no lo sienta así, que en algún punto él sienta que hay algo de eso que no es propio, que no lo logró él,
que puede ser un sentimiento adecuado o no, pero es lo que él siente. ¿No? La sensación de que lo que tiene se lo dio otro y se consiguió con el esfuerzo de otro. Pero al mismo tiempo, y esto es muy importante, no está dispuesto a renunciar a la posesión de esos bienes, de los cuales no se siente el genuino propietario. Porque uno podría decir, bueno, si él siente que eso no es suyo, por ejemplo, se siente malestar, como decíamos, ¿no? Si esto estuviera consciente y él lo pudiera elaborar, uno de los desenlaces sería renunciar a algo de esto y decir, no, bueno, yo no me siento bien con esto, me lo dio otro, esto no es mío, esto se consiguió con el esfuerzo de otro, entonces yo prefiero, o sea, una posibilidad es tratar de elaborarlo, hacer el esfuerzo y apropiármelo, como veíamos en la frase de Goethe, pero también una posibilidad que se pueden combinar sería en parte renunciar a esto, decir, no, bueno, por ejemplo, el chico que sale a cancherear con el auto del padre, si hace consciente esto, en todo caso ya no sale más o no sale más con esa actitud de cancherear, sino que sale con una actitud más humilde, donde él asume que ese auto no es de él, no es del padre, perdón, no es de él, sino del padre, donde también va a estar entonces más dispuesto a cuidarlo mejor, porque sabe que es del padre, que el esfuerzo lo pone el padre, y entonces la cuestión va tomando un canal más sano. Pero para eso está también la renuncia por medio y asumir que eso no es de él, que él no lo siente suyo. Pero esto no, el diabético siente que lo que tiene no es suyo, pero al mismo tiempo siente que es algo a lo que le importa mucho, que necesita mucho y algo a lo cual no puede renunciar. Y esta combinatoria es la combinatoria que genera tanto malestar. Sentir que lo que tengo no es mío, que no lo conseguí yo, que me lo dio otro y que no es mío, pero que al mismo tiempo yo lo necesito y no lo puedo perder. Esto es algo central. Bueno, ¿y por qué pongo acá esta imagen que es del príncipe mendigo, ¿no? Se imaginan después de lo que hablamos por qué pongo esta imagen. Bueno, es quizás bastante evidente, ¿no? Uno de ellos representa un aspecto del diabético y otro representa otro aspecto. Por un lado, tenemos las células del diabético que están empobrecidas y hambrientas de glucosa, mientras que un exceso de glucosa circula inútilmente en su sangre. Tenemos dos situaciones como paradojales y opuestas. Una célula carente y una sangre, digamos, con un excedente de glucosa. Esta situación parece equivalente, ¿no?, a la de un pobre que aparenta riqueza o que aparenta más de lo que tiene. Fíjense qué interesante. A partir de esto, los autores extraen esta idea, este significado, de que esto podría estar expresando como la idea de mostrar que tengo mucho cuando en realidad siento que tengo poco, ¿no? Mostrarme aparentemente como un rico cuando en el fondo me siento un pobre. ¿Por qué? Porque la pobreza es lo real es que los tejidos están carentes de esta energía, de esta glucosa, pero tengo un exceso de ella circulando en sangre, como si me sobrara, cuando no es así, no me sobra. Entonces, ellos vinculan esto a una situación de un pobre que aparenta riqueza, ¿no? Como si tuviéramos acá el príncipe, el rico, y detrás de esto tenemos una situación opuesta. El diabético se siente pobre, se siente como las células, carente. Esto es central, es lo más profundo que siente, esta pobreza, esta falta, esta carencia. Por eso también podemos decir que esta riqueza ficticia, no asimilada, vinculada a este sentimiento de impropiedad negado, no olvidemos que está negado, hace del diabético una persona insatisfecha. En el fondo, el diabético está insatisfecho, se siente mal, es como si se sintiera así, como estas imágenes, que le falta algo. ¿Por qué? Porque en el fondo siente que no tiene lo que necesita, que no tiene esos medios, que no tiene esa fuerza, que no tiene esa capacidad para poder disfrutar realmente él de sus bienes. Siente que está rodeado de joyas, digamos, de bienes, de cosas valiosas, o vamos a hablar de manjares también podríamos decir, pero que él no lo puede disfrutar, no lo puede aprovechar, porque él siente que eso no es suyo. Y entonces se siente en realidad carente de todo eso. Ahora bien, en esta figura que podemos
vincular al aburrimiento, al hartazgo, a la amargura, vemos que la insatisfacción del diabético no se manifiesta así, de manera, por eso yo decía, en el fondo se siente así, pero en lo primero no se manifiesta como una persona amargada. El diabético no es una persona amargada, ni en su carácter, ni en su patología, ¿no? Como podríamos ver acá, esta nena que yo siempre pongo en las primeras clases, que siente envidia de la otra nena y celos de la pareja. La amargura, la idea de que se puso verde, ¿no? Que está, o amarillo, que está con envidia, que sufre porque otros tienen lo que... Esta nena sufre porque siente que esta nena tiene lo que ella quisiera, que es al varón. Por eso yo la uso para... en esta imagen se ven los celos y se ve la envidia, se ve la mirada, fíjense, de ella hacia la nena, una mirada destructiva típica de la envidia, de que sufre porque otro tiene lo que ella quisiera tener. Bueno, lo que se deduce o se plantea en la investigación es que esto está en el fondo del diabético. El diabético en el fondo siente que quisiera tener esa capacidad que no tiene, esa disposición al esfuerzo que no tiene. Pero todo esto está muy hundido, está muy reprimido y está muy recubierto por otra cosa que está muy bien simbolizada por la dulzura, por esta cosa de la abundancia, la aparente abundancia, detrás de la cual está la amargura, ¿no? Como si fuera estos bombón envenenado, ¿no? Donde tengo la cobertura de chocolate dulce y adentro está el veneno, adentro está lo amargo. Entonces, por eso dicen en la investigación que el diabético está más allá de la amargura, más allá en el mal sentido, o sea, todavía más lejos. Si el diabético se empezara a sentir amargado, estaría mejor paradójicamente, estaría encaminándose hacia un lugar más saludable, porque sería registrar más lo que le falta. Pero el diabético, justamente por todo esto que estamos describiendo, niega lo que le falta y se muestra como que tiene mucho. Se muestra ante los demás y ante sí mismo de esa manera. Entonces, esto está en el fondo, esto está muy en el fondo, pero en realidad lo que aparece, como yo les decía, es la cobertura. En la investigación interpretan, por ejemplo, el cuento de Hansel y Gretel, ¿no? Esta idea de los dulces, pero donde adentro está esta bruja, ¿no? Destructiva. Y dicen, como yo les decía, que el diabético se encuentra más allá de la envidia. Empalaga y se empalaga con un dulce del cual paradójicamente no puede usufructuar. Es decir, se muestra muy, como que tiene mucho, es una persona que muchas veces da mucho a los demás aparentemente vamos a ver por qué, porque en el fondo no es un dar genuino, no es un dar que nace de la sensación de potencia, de que se tiene mucho y se puede compartir, o que no se necesita tanto y se puede dar, sino que nace justamente de la necesidad de hacer sentir al otro carente. Como yo me quiero sostener esta imagen de que yo tengo mucho, cuando en el fondo no lo siento, un recurso es darle al otro, pero para subrayar que el otro no tiene. Ejemplo típico es, por ejemplo, analizan la figura de la Idi Yemame, ¿no? De la madre judía, que por un lado parece una mujer que da mucho, pero al mismo tiempo hace sentir muy frustrado al hijo. El ejemplo típico es el de las dos corbatas, ¿no? La madre que le regala al hijo dos corbatas y el hijo, cuando se van a reunir la primera vez que se reencuentran después de eso, el hijo tiene una corbata puesta. Y la madre le dice, ah, ¿qué pasa? ¿No te gustó la otra? Entonces lo que ilustran ahí es que las dos corbatas justamente sería esta idea de la abundancia, ¿no? El dar mucho. Pero en el fondo lo que se busca es que el hijo se sienta mal, se sienta amargado, porque ella está proyectando en el hijo esa amargura y esa frustración que en el fondo siente ella, pero no la puede asumir. Entonces se vincula con este tipo de actitudes y de vivencias. La expresión dar el dulce también, que tiene el sentido de engolosinar a alguien para obtener algo a cambio, por ejemplo, una cosa más psicopática, ¿no? De darle a alguien para endulzarlo, también tiene que ver con esto. Esto es el dulce que el diabético no puede usufructuar, no lo puede disfrutar, no lo puede aprovechar. Por eso es muy común también que, por ejemplo, que el dinero lo pierda o lo maluse, ¿no? Porque no lo puede cuidar. De manera que la riqueza que el diabético no puede asimilar parece quedar adecuadamente representada por el empalagarse con un manjar que se ha ingerido en demasía. Y acá ellos estudian un poco más el término empalagar. Empalagar
significa internarse demasiado en el mar, y a partir de la idea que trae Freud del significado antitético de las palabras, también piensan que podría estar expresando lo opuesto al mismo tiempo, la idea de la dificultad para internarse, para comprometerse con las cosas de las cuales se ocupa. Es decir, por un lado me interné demasiado, ¿no? Pero por el otro lado no me puedo internar, no me puedo meter, o sea, el internarme demasiado es una apariencia, ¿sí? Pero en el fondo yo siento que no me puedo comprometer con las cosas, que no me puedo ocupar de ellas. Como dice Weizsäcker, hablando de los diabéticos, él dice que el diabético se deja estar en su vida, así como se deja estar en su metabolismo. No se puede ocupar bien de sus cosas, por ejemplo. Tendría que ver también con esto. El diabético tiene riquezas de las que no puede disponer, que sería la hiperglucemia, es esta idea del empalagarse como algo que es en exceso, pero a la vez tiene dificultad para usar y cuidar la riqueza que tiene, que sería la otra cara. Acá es donde se ve la dificultad, ¿no? La pérdida de lo que se tiene. Justamente porque como no la siente propia, tampoco la puede cuidar. No puede realizar este adecuado aprovechamiento de los recursos que decíamos antes. En esta imagen también me parece muy ilustrativa porque es la idea de que estoy tirando a la basura algo valioso, algo que justamente necesito, ¿no? El diabético se comporta en su trastorno metabólico como alguien que malgasta y derrocha justo lo que más necesita. Fíjense qué dramático, qué trágico. Entonces, en un esquema donde vamos a tratar de resumir estas ideas, vemos que la glucosa que ingresa en la célula, este proceso de ingreso en la célula se ve inhibido, hay una inhibición de la absorción de la glucosa, y esta es lo que simboliza esencialmente el núcleo, ¿no? de la idea del sentimiento de impropiedad. Esta idea de no poder absorber la glucosa, no me puedo apropiar de la glucosa, que a su vez es aquella que me va a servir para tener la fuerza para apropiarme de las cosas en el mundo. Y esto es lo que está inhibido. Este es el núcleo de la fantasía diabética. Pero además vemos otros matices. Vemos que la célula, que queda hambrienta de glucosa, también representa un aspecto del drama diabético. Representa este sentimiento de insatisfacción perenne, permanente, porque en la medida en que yo no puedo resolver esto, siempre, por más que supónganse que yo me siento así, y entonces resulta que se me ocurre, no sé, por ejemplo, comprarme más cosas, pero me estoy comprando cosas con un dinero que no siento mío. O mi padre me regala, además de un auto, me regala una moto, pero justamente me siguen dando cosas, es decir, por más que yo ingiera más glucosa, como no la puedo ingresar, no la puedo hacer propia, el sentimiento de insatisfacción es perenne, inclusive es cada vez mayor, cada vez me siento peor, porque me siento rodeada de más cosas que no son mías. Entonces es una cosa que hasta que yo no la puedo resolver, no puedo desarmar este conflicto, por esta vía no voy a lograr sentirme mejor. La glucosa en sangre, en exceso, aumentada, simboliza la riqueza ficticia, justamente, la idea de que tengo mucho. Y la glucosuria, que es la eliminación de glucosa por la orina, significa el derroche, que estoy malgastando eso que en realidad tanto necesito. Lo estoy tirando a la basura porque no lo estoy pudiendo aprovechar cuando en realidad es lo que más necesito. Entonces, en esta imagen podemos ver representadas varios aspectos del drama diabético, el aspecto central y aspectos colaterales que hacen al drama del diabético, que se siente pobre, que no puede apropiarse de lo que necesita, que no puede hacer el esfuerzo, que reprime este sentimiento y entonces se sigue sintiendo pobre y sigue mal usando sus riquezas, digamos, ¿no? Tanto en el metabolismo como en la vida. Describen también entonces, a partir de todo esto que hablamos, se nos va perfilando una idea de los rasgos del carácter diabético. Ustedes saben que la enfermedad se puede expresar en el cuerpo, pero también se puede expresar al mismo tiempo o no, o solamente en el carácter. El carácter que llamamos carácter diabético tiene dos componentes.
surge desde este núcleo, que son las fantasías inconscientes insulino-pancreáticas, pero tiene dos componentes. El carácter en lo que respecta a la identificación directa, que sería identificarme con el núcleo, que es la carencia, la falta, la insatisfacción, la pobreza, o lo que llamamos la formación reactiva, que lo vimos en otras clases, cuando yo hago una formación reactiva frente a lo que siento y me defiendo de eso, imaginándome que siento exactamente lo opuesto. Lo habíamos visto esto creo que en la clase de psoriasis, si no me equivoco, que les voy a dejar acá el link, por si lo quieren ir a ver, donde explicábamos un poco más lo que es la identificación directa y la formación reactiva. Entonces, en cuanto a identificación directa, tenemos como rasgos de carácter el derroche, ¿no? En donde yo experimento esta pobreza, pierdo todo el tiempo lo que tengo, lo que necesito, el mal uso, y la sensación de insatisfacción permanente. Cuando esto está más manifiesto es porque hay una identificación directa, más directa con el núcleo de estas fantasías, de estos significados. Entonces una persona que se siente insatisfecha, que siente que algo le falta, que no puede cuidar lo que tiene, que lo pierde, que todo el tiempo está perdiendo lo que valora o lo que necesita. Y todavía más interesante es la formación reactiva, en donde vemos lo contrario, una personalidad, por ejemplo, la fanfarronería, ¿no? La mezquindad, en el sentido de alguien que parece que tiene mucho y que entonces no te quiere dar y que se lo guarda como si tuviera mucho, pero en el fondo no siente que tiene mucho, siente que tiene poco. Y la dulzura empalagosa, sobreprotectora, culpógena y sacrificial, que ellos ilustran justamente, si lo pueden leer en la investigación, con el ejemplo de la Yemame, ¿no? Donde analizan, como les decía, por ejemplo, el chiste de las dos corbatas y analizan todo el personaje con sus características. Entonces acá vemos los rasgos que además pueden presentarse también mezclados, ¿no? Del carácter diabético. Bueno, esta imagen corresponde a un mito griego, el mito de Tántalo. Los autores en la investigación toman este mito y lo interpretan a la luz de las ideas desarrolladas en la investigación. Y es muy interesante porque este personaje Tántalo, dice la mitología, hay varias versiones, así como siempre sucede con los mitos, pero en líneas generales es un personaje que quiere agradar a los dioses y para agradarle a los dioses les ofrece, sacrifica a su propio hijo y se los ofrece como un manjar disimulado, no les dice que es su hijo, como un manjar para comer. Y cuando los dioses se dan cuenta de esto, del engaño, como castigo, lo condenan a vivir en los infiernos, pero a un castigo muy particular, muy peculiar, que es que él va a estar sumergido en el agua, rodeado de néctar y de frutas, pero que no va a poder ni comer ni beber. O sea, está condenado a tener hambre y sed, rodeado de justamente agua, frutos y néctar, pero no va a poder disponer de ellos. Entonces, realmente muy interesante cómo coincide esta idea con lo que ellos encuentran en la investigación, porque cada vez que Tántalo quiere agarrar una fruta, la fruta se le aleja, cada vez que baja la cabeza para tomar agua, el agua se aleja y él está sumergido en este agua y no puede saciar sus necesidades. Entonces, realmente están todos los significados. Fíjense, la idea de agradar, la idea de mostrarse como que se tiene algo muy rico, muy agradable, cuando en el fondo es el propio hijo, ¿no? Es decir, es una situación de un masoquismo tremendo. Y de un daño a sí mismo, que es también lo que ocurre en el organismo diabético, que se daña tanto, como vimos cuando hablamos de las complicaciones, de las mutilaciones, de las amputaciones, por ejemplo, y también de que es una enfermedad que puede llevar a la muerte por las complicaciones agudas, la ceguera diabética, la insuficiencia renal diabética, ¿no? Eso es una enfermedad que genera mucho daño en la propia persona. Y esta cuestión de que está rodeado de lo que necesita pero no lo puede usar, que es exactamente lo mismo que ocurre en el organismo diabético con la glucosa y que tiene que ver justamente con los significados que exploraban los autores en la investigación. Entonces es realmente muy, muy interesante. Tántalo es condenado por los dioses a sufrir hambre y sed, tiene lo que necesita al alcance de la mano, pero no puede hacerlo suyo. Esta dramática del mito parece representar la intimidad del trastorno diabético. Sabemos que las enfermedades de un individuo se vinculan también con los dramas de la sociedad en la que el individuo vive. Kiosa hace unos años escribió un libro que se llama La enfermedad de un órgano, de una persona, de una familia y de un pueblo. La idea que contiene este título es que
yo puedo comprender los significados de una enfermedad tanto a nivel de un órgano, a nivel de una persona, también de una familia. Por ejemplo, puedo comprender cómo el trastorno de un miembro de la familia está expresando algo que pasa en toda la familia. Da el ejemplo de la enuresis, por ejemplo, ¿no? En una familia donde hay un miembro que es un chico que es enurético, esto está expresando no solo algo que le pasa al chico, sino algo que está pasando en la familia. Y también de un pueblo. Él habla del concepto de espirituopatía, ¿no? Como la enfermedad del espíritu, entendiendo por espíritu lo que todas las almas tienen en común, ¿no? Lo que todos tenemos en común cada uno como individuo. Y entonces expresa que también se pueden enfermar los pueblos o las sociedades y que podemos encontrar muchas veces líneas de significados en común. Y en la investigación de diabetes esto se ve porque se vincula los significados que vimos en la diabetes con situaciones que pasan en la sociedad de consumo. Fíjense, la diabetes es una enfermedad propia de las sociedades desarrolladas o también llamadas sociedades de consumo, lo mismo que la obesidad que vimos en la clase anterior. Fíjense que acá también vemos la abundancia, el exceso, el daño también. Y encontramos que la sociedad de consumo tiene características que son muy vinculables al drama diabético. Fíjense, insatisfacción permanente, porque justamente lo que busca la sociedad de consumo es que yo sienta que siempre necesito algo más y que entonces voy a comprar, pero que cuando compro eso no me satisface y me vuelve a generar la idea de que no, que ahora necesito el producto nuevo, que es un poco mejor y entonces siento que el que tengo ya no me sirve y tengo que ir a comprar el nuevo. Dificultad para disfrutar eso que se adquiere, porque a nivel lo adquirí ya siento que no me sirve y que tengo que ir a comprar el más nuevo. Los objetos además no pueden ser aprovechados. Además de esto que yo decía de que lo que compré ya siento que no me sirve porque salió uno más nuevo, de lo que sea, sino no solamente pasa eso, sino que también pasa que en realidad mi carencia es otra. Es ficticio que yo lo que necesito lo voy a subsanar con bienes materiales. La frustración que a mí me lleva a comprar de esta manera compulsiva o en exceso viene de otro lugar. Entonces, ya por definición yo no la voy a poder satisfacer con eso que compre. Entonces compro y siento que ya eso no me calmó mi malestar y tengo que ir a comprar uno nuevo, ayudado por las campañas de marketing y todo esto que también exacerban esta cuestión. Pero inevitablemente yo voy a sentir que eso que compré no era y lo próximo que compré tampoco era, y la insatisfacción sigue estando, porque viene de otro lugar. No puedo aprovechar bien los objetos, porque justamente los compro con esa intención y no me sirven. Se vincula al derroche y al mal uso, ¿no? A usar mal, a tirar, a comprar más de lo que necesito. Se produce un círculo vicioso, en donde justamente cada vez me siento más carente y cada vez lo trato de subsanar comprándome más cosas, pero no es eso lo que necesito. ¿No? All you need is more, o sea, la idea esta de que uno necesita más y es muy, muy vinculable a lo que pasa con el diabético, cuya carencia en realidad, la manera de subsanar esta carencia que siente sería darse cuenta que se siente así y darse cuenta que lo que le produce el malestar es esta sensación de impropiedad, de que lo que siente no lo consiguió él mismo y ver de qué manera él puede apropiarse mejor de las cosas o resignar lo que siente que no es suyo, hacer el duelo, ¿no? Y este es el camino que lo llevaría a sentirse mejor, no adquirir más cosas, ¿no? De la misma manera que el sujeto en la sociedad de consumo necesitaría poder encontrar cuál es la insatisfacción que tiene, de dónde viene, y probablemente se va a encontrar con que viene de que se siente frustrado en otros aspectos de su vida que puedan tener que ver con su realización personal, con su pareja, con su familia, con su profesión, pero que no es algo que se va a subsanar comprando más cosas. Entonces establecen un paralelo y dicen no es casualidad justamente que la diabetes sea, al igual que la obesidad, sean enfermedades tan prevalentes y tan propias de las sociedades de consumo. Hay una línea de continuidad en los significados. Podríamos decir que la sociedad de consumo, que fomenta las adquisiciones a crédito, en las cuales se difiere el esfuerzo según la conocida fórmula disfrute ahora y pague después, lleva implícita una dificultad para gozar de los objetos, que surge del sentimiento de impropiedad de los medios con los cuales se los ha adquirido. En esta idea del crédito está otra vez la idea esta de la impropiedad, ¿no? Que yo estoy comprando algo
con dinero que todavía no tengo, ¿no? Simbólicamente la idea de estoy comprando con algo que no es mío, ¿no? Entonces es otra vez este mismo significado, además de todo lo que hablamos. Bueno, llegamos así al fin de la clase. Como les dije, pueden ir a la página de la fundación, pueden descargarse la investigación, leer ahí lo de la interpretación que hacen de Hansel y Gretel, la interpretación que hacen de la I de Yemame. Hay también un caso clínico que es muy interesante de leer. Bueno, cosas que no agregué aquí para no ser tan larga la clase, pero lo pueden enriquecer si les interesa. Y les dejo acá el link al canal donde van a encontrar más videos sobre diferentes enfermedades, sobre investigaciones que están publicadas, y les dejo el link a la primera clase introductoria por si no la vieron y solamente vieron este video de diabetes, para que vayan a ver esas primeras dos clases, que son las que los van a ubicar quizás en cuestiones que tocamos acá y que puedan no haber quedado claras porque están explicadas en esas dos primeras clases de introducción. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima.